Imaginen por un momento que estamos en el año 793. Es una mañana tranquila en la costa de Inglaterra, concretamente en la pequeña isla de Lindisfarne. El aire es salado y el sonido de las olas es lo único que interrumpe el silencio. Los monjes del monasterio local están despertando. El aire es salado y el sonido de las olas es lo único que interrumpe el silencio de la oración. Pero de repente, en el horizonte aparecen unas sombras que se mueven a una velocidad antinatural. No son barcos lentos. Son embarcaciones esbeltas, con proas que terminan en cabezas de dragón talladas, que parecen deslizarse sobre el agua con una elegancia aterradora. En cuestión de minutos, el silencio se rompe con gritos, el brillo del acero y el fuego. El caos descendió del norte. Parecen deslizarse sobre el agua con una elegancia aterradora. En cuestión de minutos, el silencio se rompe con gritos, el brillo del acero y el fuego. El caos descendió del norte. ¿Por qué ocurrió esto precisamente en ese momento? ¿Qué llevó a un grupo de granjeros de Escandinavia a convertirse en el terror de la cristiandad y en los arquitectos de nuevas naciones? Hay muchas teorías, pero hoy vamos a desgranar este fenómeno. Vamos a analizar tres pilares fundamentales: la presión económica, tecnológica y sociológica. Entenderemos que los vikingos no eran simplemente bárbaros sedientos de sangre, sino el resultado de fuerzas que nadie vio venir. Entendamos el orden que se estaba rompiendo. En el siglo VIII, el mundo estaba cambiando. Europa intentaba reconstruirse tras la caída de Roma, con Carlomagno tratando de unificar un imperio bajo la cruz. Pero mientras el sur se organizaba, en el norte algo estaba hirviendo. El cambio social estaba cerca. Aquí entra nuestro primer punto: la innovación tecnológica como motor del cambio social. Piensen en esto por un segundo. ¿Qué define a un vikingo? Muchos dirán que su hacha, pero la realidad es que el verdadero protagonista es el barco, una pieza de ingeniería única. El Drakkar no era solo un transporte. Era la tecnología de punta de su tiempo, el equivalente a lo que hoy llamaríamos una tecnología disruptiva de Silicon Valley. Habían perfeccionado algo que nadie más tenía: el timón lateral y, sobre todo, la quilla fundamental. Era el equivalente a una tecnología disruptiva de Silicon Valley. Los escandinavos habían perfeccionado algo que nadie más tenía: el timón lateral y, sobre todo, la quilla fundamental. ¿Entienden la importancia de esto? Imaginen el pánico de una aldea a 100 kilómetros tierra adentro que, de pronto, ve aparecer guerreros en medio de la noche, porque su río se convirtió en una autopista para invasores. La tecnología cambió la geografía del miedo, pero tener el barco no explica todo. La quilla permitía que tuvieran un calado mínimo. Esto significa que podían navegar por el mar abierto con gran estabilidad, pero también adentrarse en ríos poco profundos, llegando a ciudades que se creían seguras porque estaban lejos de la costa. Un avance increíble. ¿Qué los empujó fuera de sus tierras? Aquí entramos en la economía. Eran, ante todo, granjeros. Escandinavia es una tierra hermosa, pero extremadamente difícil. Solo un pequeño porcentaje del suelo es cultivable, lo que obligaba a buscar alternativas de supervivencia. En el siglo VIII hubo un periodo cálido medieval temprano. Las temperaturas subieron, las cosechas mejoraron y la población creció exponencialmente. Adivinen qué sucede con muchas personas y poca tierra fértil. Se crea una presión demográfica insoportable. Pero hay un factor económico más profundo: la fiebre de la plata. El califato abasí en Bagdad estaba en su apogeo, inundando las rutas comerciales de Europa del Este con dirhams de plata, de una pureza asombrosa. Esta plata fluía hacia el mar Báltico constantemente. Los escandinavos, comerciantes astutos, empezaron a ver cómo la riqueza fluía por sus manos. La plata se convirtió en la moneda de estatus. ¿Y qué tiene que ver esto con Inglaterra o Francia? Todo. Cuando las rutas del este se saturaban, buscaron otras fuentes de riqueza fácil. Ahí estaban los monasterios, lugares llenos de cálices de oro, cruces de plata y, lo más importante, sin defensas militares. Para un vikingo, un monasterio no era un lugar sagrado, era una caja de ahorros sin contraseña. El caos nació de una oportunidad de mercado pura. Aplicaron una lógica de coste-beneficio muy cruda.
¿Para qué comerciar pieles durante meses si puedo obtener el equivalente a 5 años de trabajo en una sola tarde de saqueo? ¿Entienden el punto? No nació del odio religioso, sino de una oportunidad de riqueza rápida. Esto nos lleva a una reflexión sociológica interesante. Existía la poligamia entre la élite, jefes con varias esposas. Esto crea un déficit de mujeres para los hombres jóvenes y pobres. Si querías casarte, necesitabas demostrar estatus y riqueza para poder competir. El viaje vikingo, viking, era un verbo y no el nombre de un pueblo. Era un rito de iniciación económico y social. Salir a saquear era la única forma de movilidad social ascendente, el sueño americano de la era oscura. Ir al oeste, conseguir plata, tierras y casarse. Pero esperen, el caos también fue causado por cómo reaccionó Europa. El Imperio Carolingio estaba sumido en guerras civiles entre los hijos de Ludovico Pío. Los vikingos eran observadores natos y vieron esta debilidad estructural. No eran brutos, eran analistas políticos. Fue un choque de civilizaciones y sistemas económicos. Por un lado, el sistema feudal de tierras y lealtades de Europa occidental. Por otro, el sistema de botín y comercio de red de los nórdicos. Los vikingos fueron el síntoma de una Europa que no podía defenderse sola. Piensen en el impacto psicológico. Para un habitante de París, el vikingo no era humano, era un castigo divino. Los cronistas escribían que Dios enviaba a estos paganos para castigar pecados. Esta narrativa del miedo paralizó regiones enteras ante el ataque inminente. ¿Qué pasa cuando el saqueo ya no es suficiente? Cuando se dan cuenta de que es más eficiente quedarse en las tierras fértiles que acaban de conquistar. El caos se transforma en colonización, y esto cambió el mapa genético y político de nuestro mundo para siempre. Imaginen ser un campesino en Northumbria. Han visto ataques por décadas, pero un año no se van. Empiezan a construir granjas y hablar un idioma parecido al suyo. El invasor se convierte en vecino. ¿Cómo gestionas esa transición de enemigo mortal a conciudadano integrado? Vikingos fundaron ciudades como Dublín, Limerick o Cork. No eran solo destructores, eran constructores de centros comerciales globales. Conectaron el mundo islámico con el Atlántico Norte y el Ártico con el Mediterráneo. Fueron, en muchos sentidos, los primeros globalizadores. No nos engañemos. El camino estuvo pavimentado con una violencia insoportable. Bibliotecas quemadas, comunidades esclavizadas. La esclavitud era el motor de su economía tanto como la plata. Cautivos de Irlanda terminaban en los grandes mercados de Constantinopla o Bagdad. ¿Fue el caos vikingo el que destruyó el orden europeo o el que obligó a Europa a evolucionar? Para defenderse, los reyes tuvieron que cambiar sus ejércitos, construir castillos y profesionalizar la caballería. El feudalismo se consolidó como respuesta directa a esta amenaza. Es irónico, los hombres que vinieron a romper el sistema terminaron siendo el catalizador que lo solidificó. Al asentarse, absorben la cultura de los conquistados. Se convierten al cristianismo, adoptan el latín para sus leyes y crean una síntesis cultural única y duradera. Los normandos, vikingos asentados en Francia, terminarían conquistando Inglaterra en 1066, pero hablando francés y construyendo catedrales. Pero antes, Europa tuvo que pasar por su siglo de hierro, un periodo de máxima incertidumbre y peligro constante. Un periodo donde nadie estaba a salvo. Los ríos Rin, Sena y Támesis eran arterias abiertas de peligro constante por donde fluía el caos. ¿Cómo sobrevivieron las personas comunes? La incertidumbre fue la norma y surgieron líderes locales con capacidad física de protección. Líderes que no dependían de un linaje real lejano, sino de su capacidad inmediata para proteger. El poder se volvió local, se volvió físico, cambió la vida diaria y surgió un nuevo orden. Pero hay un misterio intrigante. ¿Por qué se detuvo finalmente esta expansión? Si tenían tanto éxito, riquezas y poder, ¿por qué esta expansión se detuvo? ¿Qué domesticó a la furia del norte? ¿La religión? ¿El clima? ¿O algo interno en sus sociedades? Miremos dentro de las propias tierras escandinavas y su metamorfosis radical y profunda. Mientras sus ejércitos conquistaban, sus hogares sufrían una metamorfosis.
Los pequeños reinos tribales chocaban para crear las naciones que conocemos hoy como Noruega, Suecia y Dinamarca. El caos regresó a casa para devorar el viejo estilo de vida vikingo tradicional. Hubo un último gran estallido, un momento donde parecía que toda Europa caería bajo el estandarte del cuervo. Las fuerzas de la tradición y el caos cara a cara en un campo de batalla que decidiría el destino de los próximos 1000 años. ¿Y si los vikingos no hubieran perdido? El caos vikingo no se detuvo por fuerza militar superior, sino porque el sistema dejó de ser rentable económicamente. Para el año 1000 ya no eran saqueadores, eran gestores de imperios, banqueros y administradores eficientes de vastos territorios conquistados anteriormente. En Inglaterra crearon el Danegeld, una suscripción de seguridad. Los reyes pagaban sumas astronómicas de plata para que no atacaran. Esto obligó a desarrollar burocracia fiscal avanzada en Europa. Sin quererlo, los vikingos estaban enseñando a Europa a organizarse formalmente. La conversión fue una decisión de negocios. El software del cristianismo era más eficiente para gobernar un reino centralizado que las lealtades tribales antiguas. Un solo Dios en el cielo, un solo rey en la tierra. El sistema operativo perfecto para el monarca absoluto. Harald Diente Azul usó la nueva religión para construir fortalezas Trelleborg, prodigios de ingeniería y control social. El caos se convertía en un orden nuevo y mucho más rígido. Mientras, en el este, los varegos fundaban la Rus de Kiev, conectando el Báltico con el mundo oriental. Hombres de Suecia terminaron controlando rutas comerciales que conectaban el Báltico con Constantinopla. No solo comerciaban pieles, se convirtieron en la guardia personal de los emperadores bizantinos, la famosa Guardia Varega, élite militar. Eran los primeros contratistas militares globales. Su lealtad no estaba ligada a intrigas locales de Bizancio, sino a un contrato profesional riguroso. Pero volvamos al año clave, 1066, el clímax y el fin definitivo de la era vikinga tradicional en Europa. El caos alcanzó su punto máximo en 1066. El trono de Inglaterra quedó vacante y 3 hombres se disputaron el reino. Harold Godwinson, el duque normando Guillermo y el último gran rey vikingo, Harald Hardrada. Hardrada personifica 3 siglos de caos y expansión nórdica. Hardrada había sido mercenario en Bizancio y luchador en Tierra Santa. Regresaba para reclamar el norte con 300 barcos. El mundo contuvo el aliento. Si ganaba, Inglaterra volvería a ser parte de un imperio nórdico. Pero sucedió algo inesperado en el norte de Inglaterra. Pero en la batalla de Stamford Bridge, las tropas inglesas sorprendieron a los vikingos. Fue una carnicería. Hardrada murió con una flecha en la garganta. De 300 barcos, solo 24 regresaron. Fue el colapso total. El caos del norte fue derrotado en su propia lógica de fuerza bruta. 3 semanas después, Guillermo el Conquistador desembarcó en el sur. Guillermo era normando, descendiente de vikingos asentados en Francia. Eran la versión evolucionada del caos nórdico. Inglaterra fue conquistada por una versión institucionalizada del fenómeno vikingo original. La era vikinga terminó porque se integraron tanto que se volvieron invisibles. Sus leyes, nombres y ADN se fundieron con los pueblos atacados. Si hablas inglés, usas sus palabras constantemente. Sky, get, take, window. El caos vikingo fue el motor hacia la modernidad. ¿Cómo nos afecta hoy? Los vikingos nos enseñan sobre resiliencia y adaptación. Enfrentaron un mundo hostil con exploración y riesgo, no con desesperación. Tuvieron mentalidad de crecimiento ante la adversidad. Hay algo inspirador en navegar hacia lo desconocido con una quilla de madera. Nos queda una lección sobre la porosidad de las fronteras. El comercio y el tiempo terminaron creando algo nuevo. Dejaron una huella imborrable en nuestras instituciones y forma de entender la libertad y la propiedad. No hay culturas puras, solo procesos de cambio constantes. Obligaron a un continente entero a despertar de su letargo. No fueron el fin de la civilización, sino el inicio de una civilización mucho más dinámica y global. A veces necesitamos un poco de caos para encontrar el camino hacia un orden superior. El cambio asusta, pero forja el futuro. Recuerden a esos hombres que se lanzaron al mar sin saber qué había al otro lado. El caos terminó, pero la aventura de la humanidad sigue adelante buscando nuevos horizontes.
La historia es nuestra brújula, pero el timón siempre estará en nuestras manos. Miren con ojos de descubridor. Al igual que ellos, escribimos nuestra saga en el gran libro del tiempo. Es nuestra responsabilidad que sea digna de ser contada. El caos es solo el principio. Lo que hagamos con él es lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima aventura. El viaje continúa.